Si tuvieras que contarle a un grupo de personas que no tiene conocimiento sobre la red, ¿qué le contarías? ¿Cómo nace la red? ¿Bajo qué intenciones surge? ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo se organizan? Socorristas en Red es una articulación de colectivas de distintas provincias de Argentina que nos nucleamos, nos organizamos para acompañar las decisiones de abortar, para que esos acompañamientos sean seguros, sean cuidados, sean feministas. Damos información y acompañamos a quienes nos contactan en sus procesos de aborto, centrados en abortos con medicamentos según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo surge esta idea de trabajar en red? ¿Y qué significa trabajar en red? La red se organiza en el año 2012 y es en el año 2014 donde va teniendo como carácter más de red, en tanto y en cuanto en 2014 es cuando se suman varias colectivas de Argentina, siempre colectivas feministas que nos juntamos convocadas estas colectivas por La Revuelta, que es una organización feminista de Neuquén, de la que yo formo parte, y que ya en 2010 habíamos empezado a crear este dispositivo de acompañamiento al que llamamos Socorro Rosa. En 2010 entonces, en Neuquén, surge el dispositivo de acompañamiento Socorro Rosa. En 2012 empezamos a realizar reuniones con algunas colectivas feministas con las que nos encontrábamos en las reuniones nacionales de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y con quienes teníamos coincidencias políticas y coincidencias en las prácticas activistas. Pero es recién en 2014 donde la red toma más sentido de red, en tanto y en cuanto se suman muchas colectivas, dado que en el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans de San Juan hacemos una intervención muy importante para dar a conocer con mucha fuerza la posibilidad de sumarse a esta red, y es así que en ese encuentro hacemos talleres de usos seguros de misoprostol, y entonces ahí se va armando un entramado que posibilita una reunión plenaria en la ciudad de Neuquén en el año 2014. Y en el 2018, al calor de todo el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, impulsadas también por la marea verde de la que nos sentimos muy, muy, muy parte, es que luego de la decisión del Senado, la verdad que hay un crecimiento muy, muy grande en la red porque muchas activistas, activistas empezaron a conectarse y a escribir diciendo que querían formar parte. La red creció muchísimo en 2018 con ese debate tan impresionante que puso al aborto, que puso a la exigencia por el aborto legal, que puso a la insistencia por el aborto legal en otro lugar, porque llegó a la mesa familiar, ¿no? Llegó a la cotidianeidad, es lo que venimos diciendo desde las reflexiones políticas que hacemos. Y cuando decimos a la cotidianeidad,
es que nadie podía escaparle al debate, sea cual sea el posicionamiento que tuviera. Luego de que el Senado de la Nación tomara esa decisión tan cruel a favor de mantener el aborto clandestino en este país, es que, como decía antes, muchas personas empiezan a escribirnos, muchas colectivas de distintos puntos del país, insistiéndonos en que querían formar parte de la red. Así es que en la actualidad somos 56 colectivas muy urbanas, estamos en ciudades de casi todas las provincias de Argentina y alrededor de 500 activistas formamos parte de esta red, que es una red también de afectos, es una red que busca instalar la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito, pero desde la convicción que lo necesitamos libre, que lo necesitamos cuidado, que lo necesitamos feminista. ¿Cuáles son sus principales propósitos u objetivos? Los principales propósitos de esta red es cuidar la vida y la salud de quienes abortan. Desde ese lugar es que nos posicionamos. Hemos tenido a lo largo de varios años consignas como el Estado abandona a quienes abortan, nosotras no, y eso también para seguir disputando sentidos. A la vez es una red que tiene como propósitos desdramatizar, desculpabilizar, sacar del closet, sacar de los silencios que culpabilizan al aborto, traerlo al escenario cotidiano, traerlo al escenario político, mostrar que el aborto es una práctica y una experiencia que acontece y que acontece con enormes desigualdades porque quienes tienen recursos económicos para acceder a abortos seguros no ponen en riesgo su existencia, no ponen en riesgo su salud, no ponen en riesgo su vida. Y quienes están en condiciones socioeconómicas de mucha vulnerabilidad, cuando llevan adelante esta práctica, la llevan en condiciones muchas veces de inseguridad. A esta red le interesa llegar a todas partes, por eso también somos muy abiertas a ir generando las posibilidades de incorporación dentro de la red, siempre y cuando se coincida con los modos de hacer que tenemos en este espacio político. Esos modos de hacer incluyen que el dispositivo socorrista tiene al menos 4 momentos que se pueden pensar cada uno por separado, pero que a la vez todos hacen a este proceso político de definiciones, de acuerdos activistas. Esos momentos son 4, como dije. El primero tiene que ver con el contacto telefónico. Toda persona que necesite información y acompañamiento tiene que llamarnos a las líneas públicas según donde viva o a la línea pública más cercana al lugar donde esa persona vive. Allí en esa primer conversación lo que buscamos es bajar ansiedades, calmar los miedos, explicar y sostener que tienen posibilidades de resolver su interrupción del embarazo de manera cuidada, de manera segura, y les vamos a citar para un encuentro grupal, que es el segundo momento. Ese encuentro es un encuentro con 2
activistas de la red, que vamos a coordinar un taller informativo, pero que ese taller es mucho más que brindar información, es un taller al que vienen varias personas que necesitan abortar y allí se pone a circular la palabra y la escucha. Y circular la palabra para que cada quien diga lo que quiere decir. En esa circulación de la palabra vamos politizando también la decisión de abortar y mostramos a través de ese encuentro grupal, en ese acto pedagógico que es ese encuentro grupal, que hay otras personas que necesitan abortar, ¿no? Y entonces que esa idea de soy la única que está pasando por esto, buscamos destrabarla mostrando allí en esa ronda que son varias las personas que necesitan llevar adelante un proceso de aborto. El tercer momento del dispositivo es cuando utilizan la medicación en sus casas o en las casas de amigas, amigues, amigos, amantes, familiares. Y en ese tiempo, en el tiempo de usar la medicación, van a estar en contacto con estas activistas que tuvimos en el taller, a quienes nos pusieron cara, rostro, colores de piel, tonos de voz. Van a estar en contacto para ir diciéndonos, preguntándonos, bueno, para sentirse, lo que buscamos es en ese contacto que se sientan acompañadas esas personas que están en proceso de aborto. Y hay quienes no quieren conectarse y por supuesto que no es obligación que sigan en contacto, pero en general durante el proceso es un momento de mucho contacto con las socorristas. El cuarto momento es la propuesta que les hacemos del control médico posaborto, y esto tiene que ver con asegurarnos que todo está bien. La medicación es muy noble, está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, es la medicación que se utiliza en Argentina en el sistema de salud cuando se garantizan interrupciones legales de embarazos. Entonces está claro que no ponemos en riesgo la vida ni la salud de ninguna persona que aborte acompañada por socorristas, pero nos interesa el control médico posaborto también como una apuesta política por llevar el aborto al sistema de salud y por llevarlo fundamentalmente para que cuando se apruebe finalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, haya más personal de salud, más médicos, médicas, médiques que garanticen la práctica. Todo el dispositivo sigue funcionando aún en este tiempo de cuarentenas definidas por la pandemia del COVID-19. Lo que hemos tenido que modificar es el taller presencial, y entonces ese taller ya no es presencial, sino que se realizan videollamadas, llamadas telefónicas, lo que esa persona esté en condiciones de garantizar según cómo es su organización diaria, según si hay otras personas de la familia que saben o no, si tiene que ocultar esa decisión o no en esa familia. Entonces se van armando los horarios para esas videollamadas que duran alrededor de 45 minutos como mínimo, para que esa persona esté lo más concentrada posible en esa conversación. Y por supuesto, muchísimo de lo que estamos haciendo en este tiempo es sugiriendo a toda persona que nos conecta que soliciten las interrupciones legales de embarazos, y para ello les acompañamos siempre telefónicamente en el pedido de la interrupción legal del embarazo al sistema de salud. Ahora, no les proponemos que vayan a cualquier lugar, sino
a los espacios del sistema de salud, generalmente públicos, donde sabemos que se garantizan las interrupciones legales, atendiendo a la definición amplia de salud, que no es únicamente la ausencia de alguna dolencia o alguna enfermedad física, ¿no? Sino que la salud, como dice el protocolo de interrupción legal del embarazo que tenemos en Argentina, vigente, el protocolo elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, entiende a la salud como el bienestar físico, psíquico, social, y entonces desde allí es posible, con una mirada integral, garantizar estas interrupciones legales de embarazos. ¿Cuentan con alguna sistematización de la cantidad de personas gestantes que acuden a la red? ¿Qué número manejan? La red de socorristas realiza todos los años una sistematización de acompañamientos, y este año, debido justamente a la situación de la pandemia, hemos decidido hacer cortes en nuestra sistematización anticipados, es decir, no esperar todo el año para ver cuántos acompañamientos hacemos en las colectivas, y desde el 1 de marzo hasta el 30 de julio acompañamos 7.350 personas aproximadamente. Ese número puede variar en 50, pueden ser más o menos 50 personas. Y esta variación tiene que ver con que el corte terminó hace poquitos días y quienes se encargan de la sistematización están revisando todas esas cargas para que no haya errores, ¿no? Pero hemos acompañado un número muy importante de personas. Todas las sistematizaciones, desde que las empezamos a hacer en la red, están subidas a la página web de Socorristas en Red, que es www.socorristasenred.org, y también en la página web se pueden ver otros materiales que hemos estado produciendo estos años, pero fundamentalmente materiales de este tiempo de pandemia COVID-19. Bueno, sabemos que hace poco realizaron la campaña En un mundo justo, las niñas no son madres. Sabemos que en la Argentina cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar. Bueno, cómo interviene la red ante esta enorme problemática y bueno, saber si realizan algún tipo de acción, de acciones territoriales. La campaña En un mundo justo, las niñas no son madres, la iniciamos en el mes de noviembre del año 2019. Consistió en la realización de 55 murales pintados en distintos puntos del país, que empezaban como a instalar la campaña, y también una serie de producciones audiovisuales que se pueden bajar de la página web. Esta campaña lo que busca es generar sensibilidad con una temática que es muy cara a la vida de las niñas, y, y pensamos en esto de generar sensibilidad porque importa desnaturalizar esa idea torturante que ante un embarazo de una niña siempre va a ser peligroso un aborto, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos haciendo es intentar contrarrestar ese sentido común instalado. Este año relanzamos la campaña una semana antes de la celebración del Día de las Infancias, justamente para señalar esta injusticia, esta falta de políticas de cuidado para con las niñas y adolescentes.
Y en nuestros territorios, por supuesto que tenemos mucho trabajo de acompañamiento a niñas y adolescentes. Las estadísticas de Socorristas en Red dan cuenta de esos acompañamientos que generalmente, o siempre mejor dicho, los acompañamientos a niñas y adolescentes tienen singularidades particulares que hay que atender y a eso nos dedicamos también, ¿no? Singularidades, porque no es lo mismo un acompañamiento para una interrupción legal del embarazo para una niña de 12 años que para una jovencita de 16, y no es lo mismo si están acompañadas o no están acompañadas, cómo armar esas redes de afectos que sostengan y sobre todo que escuchen y que esas redes sean capaces de identificar centralmente el interés superior de esas niñas, ¿no? Hacer valer todas esas convenciones internacionales y esas leyes provinciales que tenemos en Argentina que protegen los derechos de la niñez y adolescencia. Bien, ¿cómo describirías el rol de una socorrista? Ser de socorristas se asienta en un derecho humano que es el derecho a la información. Toda persona tiene derecho a recibir información que cuide su salud. Y entonces desde allí nuestra definición de dar información y acompañar, ¿no? Las prácticas feministas de acompañamientos son para nosotras parte de la posibilidad de crear una red de afectividad, una red feminista que cree comunidad en relación a esta temática, ¿no? Que desarrolle una comunidad de intereses que cuide la vida, que cuide la salud, pero que además busque desestigmatizar la práctica, busque sacarla del silencio, busque sacarla del ostracismo al que los poderes hegemónicos, generalmente los poderes de las iglesias, los poderes conservadores y fundamentalistas, buscan impedir la decisión sobre nuestros cuerpos, buscan controlar las sexualidades, pues a eso le oponemos esta red de cuidados, esta red que desarrolla lo que nosotras llamamos una pedagogía corpoabortera que cuida. Sabemos que la red tiene alcance en distintos puntos del país. Ahora bien, ¿tienen acuerdos o relaciones con otros países de la región, de Latinoamérica, que persigan los mismos propósitos, objetivos y intervengan ante esta enorme problemática? Y sí, Socorristas en Red es parte de una red de acompañantes feministas de América Latina y el Caribe. En esa red hay organizaciones de México, organizaciones de Perú, de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Ecuador. Nos juntamos para generar saberes y conocimientos articulados en relación a los acompañamientos. Nos juntamos porque tenemos la convicción de que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito en toda América Latina, pero que también debe ser libre y feminista. Acordamos en esa apuesta política de quitarle poderío a los estados y a los gobiernos sobre nuestros cuerpos,
aunque a la vez entendemos que los procesos de despenalización y legalización del aborto son fundamentales porque hacen al reconocimiento de los estados acerca de nuestros derechos y permiten interpelar la injusticia social que implica no poder acceder a un aborto en condiciones de seguridad. Bueno, para ir cerrando, ¿qué palabras les dejarías a los estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y, bueno, a los oídos que llegue esta entrevista? ¿Qué palabras te gustaría dejar y con qué palabras te gustaría cerrar este encuentro? Palabras para estudiantes de ciencias de la educación, psicopedagogía y comunicación. Pedagogía, por supuesto, pedagogías de la escucha, pedagogías de la afectividad, pedagogías colectivas, porque si de algo se trata esta red, es de la organización colectiva, pedagogías feministas. Esas serían fundamentalmente las palabras que llevaría para pensarnos a esta red de acompañantes.